Radio Nacional de España, Extremadura. Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Es la 1:15 ya de la tarde, se quedan con José Antonio Lagarra. Hola, saludos. Pues trabajar en la radio pública tiene satisfacciones como presentarles a todos ustedes a una persona que yo creo que tendría que ser muy conocida y que tendría que estar en muchas de las tertulias que vemos sobre Extremadura, sobre los extremeños, en las televisiones, en las radios, en los periódicos. Se llama Manuel Trinidad, nació en Cáceres, aunque su familia es de Campo Lugar, es bibliotecario en la Facultad de Derecho de Cáceres, licenciado en Antropología Social y Cultural y diplomado en Gestión y Administración Pública. Digamos que lo hace más conocido es que creó la Biblioteca Virtual de Extremadura. Todo esto y muchas más cosas, por ejemplo, por qué unos extremeños fueron casi esclavizados en Hawái, son los temas en los que trabaja Manuel Trinidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se mete un bibliotecario, un antropólogo, en tantos líos, Manuel? Pues, desde luego, porque, a ver, yo desde que nací soy hiperactivo, ¿sabes? Yo cuento un chiste muy gracioso, que es que cuando iba por el parque con mi madre me decían, uy, ¿qué trillizos más guapos tiene? No, era yo solo. No puedo estarme quieto, yo siempre tengo que estar haciendo cosas. Por centrarnos, Manuel, llegas a esta facultad de Derecho, donde te nombran bibliotecario, y dices, anda, si cuando me pongo a investigar sobre las cosas de Extremadura, que a ti te encanta, y que además sientes como que los extremeños no conocemos lo nuestro, y como no lo conocemos, no lo valoramos. Claro, exactamente. Hay una frase que lo simplifica todo lo que acabas de decir, que lo que el entendimiento no conoce, el corazón no ama, y lo que no se ama no se cuida, ¿no? Entonces, esa es la base de todo, que desde la escuela habría que infundir a los niños ese conocimiento, ¿no? Porque tú me decías, es que cuando yo estudiaba, nadie nos enseñó nada sobre Extremadura. Nada, absolutamente. Yo soy de la generación del 66, y es increíble que yo todo lo que conozco de Extremadura, hasta los poetas más universales nuestros, y digo universales bien porque es que se conocen en todo el mundo, como puede ser Luis Chamizo, como puede ser José Miguel Abraham, pues yo los conocí con 35 años, ¿no? Que para vergüenza de propios extraños, ¿no? He conocido las cosas de Extremadura porque yo las he investigado, no porque nadie absolutamente me haya enseñado nunca nada. Y de repente, ¿por qué piensas que hay que crear la biblioteca virtual extremeña? Empecé con el tema de la habla extremeña, fíjate. Yo usaba palabras que mi mujer me decía que me las inventaba, fíjate. Así empezó simplemente mi interés. Y entonces un día encontré una tesis doctoral de Pilar Montero Curiel del habla de Madroñera, y me hizo muchísima ilusión encontrarme en el vocabulario de Madroñera, un libro que se publicó, palabras que yo empleaba habitualmente, ¿no? Madroñera está cerca de Campo Lugar, que son las palabras que yo he quedado. Que esa es otra, ¿no? O sea, resulta que los gallegos, los vascos, los catalanes hablan de su idioma con orgullo, y nosotros parece como que cuando habla uno en extremeño es un paleto, ¿no? No, hombre, a mí me duele especialmente ese tema, porque incluso los propios extremeños, cuando tú visitas páginas web, ¡ay, mira, qué risa, las palabras del abuelo, no sé qué! Y digo, pero, entonces eso me descoloca un poco, digo, pero si son palabras que yo uso actualmente. Yo te digo una cosa, muchas veces se tiene complejo de nuestra forma de hablar cuando resulta que Extremadura no es que tenga una lengua, es que tiene 4, de 4 lenguas diferentes, ¿no? La fala de Sálima, el portugués, el asturlonés del norte, o sea, tenemos una riqueza lingüística impresionante, ¿no? O sea, que es increíble. Tenemos muchas cosas por hacer. Dijiste que habría que crear esa biblioteca que de alguna manera recopila. Pues cuando uno desde fuera se pone a investigar sobre Extremadura, oye, pues ya tiene un sitio de referencia, ¿no? Que es tu biblioteca virtual, ¿no? Claro, y bueno, y yo en la Facultad de Derecho, mis dos campos de atracción fueron el foro del bailío, ¿no? Que resulta que Extremadura tiene vigente un derecho foral en 20 y tantos pueblos de Extremadura, que es vigente, el foro del bailío, ¿sabes? Entonces empecé a investigar cosas del fuero y a subirlos a la red, y luego una revista decana de Extremadura desde 1928 prácticamente se publica sin interrupción, que es la revista de estudios extremeños, ¿sabes? Pues yo la tenía en mi biblioteca y digo, anda, pero si no hay nada en internet de este tema. Y entonces yo por mi cuenta empecé a subir todos los sumarios, y la gente me empezaba a escribir pidiéndome artículos. Pero escúchame, Manuel, la gente desde Extremadura y desde fuera de ella, ¿no? Hombre, claro, ese es otro tema que ya te diría yo. Es muy curioso la cosa que pasa en Extremadura, que les interesan más las cosas de Extremadura a los de fuera que a los de dentro, ¿no? Es una cosa que tengo súper comprobada, ¿no? Y entonces ya te digo, y luego gracias a la directora, que es Lucía Castellano, de Estudios Extremeños, pues ya, fíjate, en 2011 nada menos,
fue cuando ya se digitalizó completamente la revista de estudios extremeños, que es la base de cualquier investigador de la cultura extremeña, es un punto de referencia fundamental. Fue cuando ya estaba totalmente en Internet, ¿no?, que la publica la Diputación de Badajoz. Y todo esto sin ningún tipo de ayuda. El trabajo de Manuel, con el que estamos hablando hoy, aquí en la entrevista de Radio Nacional, Manuel Trinidad, bibliotecario, antropólogo, en fin, mucha gente no sabe que Extremadura tiene derecho foral, como Navarra o el País Vasco, ¿no? Totalmente, se comenta que puede venir de los templarios, que viene a decir que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es un dicho de Alburquerque, que hay gente que se casa, no lo sabe, y que resulta que hay un reparto universal de bienes. O sea, se llamaba también cazafortuna este fuero, ¿no? Y la gente se lleva la sorpresa, además, cuando se quiere divorciar en esos pueblos, que es de la zona de Olivenza, dentro de una serie de pueblos de allí, resulta que están sujetos al fuero del bailío, ¿sabes? Pero volvemos otra vez al mismo tema de siempre. La falta de valor de lo nuestro, ¿no? Fíjate, siempre se habla de derecho foral, uy, eso es del País Vasco, de Navarra. No, tenemos derecho foral, pero nunca se ha realizado un compendio, las instituciones extremeñas nunca han hecho un compendio de ese fuero, nunca lo han legislado concretamente, y el problema es que cada juez pues arbitrariamente decide lo que le parece, ¿no? En 2019 se crea la asociación del Club Universo Extremeño y te pones a investigar un tema a través de algo que yo creo que casi todos conocemos. Fíjate, casi todos hemos estado en Trujillo, hemos comido en la Troya y hemos dicho que bien, se come aquí y tal, y resulta que esta familia viene de ser inmigrantes en Hawái y que habían sido, no solo ellos, después empiezas tú a tirar de la manta, bueno, a través de otro trabajo que había ya hecho, y había casi 600 extremeños que fueron a Estados Unidos y algunos casi esclavizados, ¿no? Como te decía, como no puedo estar parado, pues incluso en el confinamiento, pues seguía investigando yo por internet. Y claro, creamos esa asociación en 2019, el Club Universo Extremeño, que fíjate que a los pocos meses nos estalló una pandemia, o sea que la cosa fue bien, ¿no? Sí. De pronto vi una exposición en Madrid, el Centro Conde Duque de Olivares, de migrantes españoles a Estados Unidos, y me encontré que de Extremadura solamente aparecía un baúl de ese tema, de unos inmigrantes de Hawái que habían vuelto y eran de Madroñera, pero fundaron el Mesón La Troya en Trujillo. Ajá. Y entonces, contactando con páginas de América, que también te digo una cosa, yo de inglés no tengo ni idea, pero tú no sabes, los traductores automáticos son mano de santo, ¿sabes? Entonces, entonces yo comunicando allí con americanos, pues conseguí que de pronto algo que aparecía por todo Internet, 8.000 andaluces a Hawái entre 1907 y 1913, pues no, todos no eran andaluces. Resulta que más unos 632 extremeños también dejaron sus casas, dejaron sus hogares, dejaron sus amigos y se embarcaron familias completas a las Islas Hawái. Y esa fue la base. Steven Alonso me lo mandó desde Sacramento, me mandó ese listado y esa fue la base para empezar toda la investigación, que te puedo decir que es un tema apasionante y estamos intentando precisamente recuperar, que yo creo que lo merece, la memoria de estas personas que se fueron a Hawái, y que ahora la mayoría de sus descendientes, pues allí claro, eran tratados como esclavos, prácticamente se hablaba inglés, chino y japonés. Tú fíjate la situación de un emigrante que llega a un sitio porque normalmente los emigrantes iban a sitios lógicamente de habla hispana, como Argentina, como Cuba. Fíjate la situación, entonces prácticamente al muy poco tiempo la mayoría de ellos se fue a California, donde ahora viven sus descendientes y donde ahora estamos luchando. Tenemos allí personas que están colaborando para localizar a sus familiares, para traerlos a Extremadura. Queréis hacer un congreso con esto y con esto terminamos, ¿no? Te puedo decir que el congreso ya está totalmente fijas las fechas, serán en 3 sedes, serán el 26 de octubre será en Jarandía de la Vera la inauguración en el Parador, el 27 en Coria y el 28 de octubre en Cáceres con un espectáculo de clausura al que por supuesto estaréis invitados, que vendrá habrá una orquesta de 21 músicos también, tanto como la parte hawaiana, vendrá un grupo de Tenerife de danza hawaiana y la parte extremeña, ¿no? La Asociación Renacer de Badajoz va a participar en ese espectáculo, ¿no? Hemos implicado también a Andalucía y después del 28 de octubre nos vamos a ir al puerto de Gibraltar, porque está colaborando Miguel Alba Trujillo, que fue el primero que hizo un libro de este tema en 2016, el Heliópolis, que fue el primer barco que salió del puerto de Málaga, y también está colaborando, movilizando un poco a las instituciones andaluzas. Entonces estamos en un tema que, fíjate, lo que nos hemos plantado, queremos traer un avión desde California para crear esas relaciones entre Extremadura y América, que te puedo decir que serían enormemente beneficiosas
para los pueblos, mantener esos vínculos. Lo que pasa es que te entiendo una cosa, todo este tema lo hemos hecho hasta el momento sin un duro, sin un euro. Estamos implicando a las instituciones a ver si nos ayudan para conseguir, porque claro, sin ayuda lo vamos a hacer, pero no tendría la dimensión que nos gustaría tener. En vez de venir 30 americanos, podrían venir 300, ¿no? Entonces, andamos un poquillo ahí con esa lucha, ¿no? Yo creo que podría ser muy beneficioso para Extremadura. Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, hemos hablado con el bibliotecario de la Facultad de Derecho de Cáceres, antropólogo Manuel Trinidad. Una de las frases que él dice: el amo basa su poder en la ignorancia de su siervo. Si aportamos conocimiento, nunca más un extremeño se dejará pisotear por nadie. Manuel Trinidad, muchas gracias. Y me gustaría decirte precisamente que tristemente en Extremadura hemos sido esclavos de esclavos, porque a mí mi padre de pequeño me hablaba mucho del amo que estás comentando, porque realmente los que mandaban en Extremadura, los caciques, los políticos cuneros, eran dependientes de otros amos que vivían en Madrid, que vivían fuera de Extremadura. Pues vamos a ver si en la escuela empezamos a conocer y apreciar mejor Extremadura para que nadie nos pisotee. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.